Muy bien. Bueno, ya vamos conectando. Ahí estamos en vivo ya. Y vamos a saludar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que están escuchando. Buenas tardes, José María. ¿Cómo estás? Hola, bien, Jorge. Bueno, me alegro. Me Aquí otra alegro. vez. Aquí en el último cuarto y último encuentro, donde terminaremos de relatar todas estas evidencias científicas y estadísticas de la supervivencia y comunicación de los seres queridos fallecidos, que hemos venido desarrollando en 3 encuentros y que hoy será el último. Arrancaremos para los que tienen la orientación del formulario de PowerPoint que le enviamos con todos los detalles a partir hoy del punto número 16. Así que bueno, agradeciéndole a José María y a todos los que participan siempre en estos encuentros, directamente vamos a comenzar y el punto 16 habla de las mediciones físicas de presencias. Así que te escuchamos, José María, ahí estamos con vos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Pues buenas tardes. Bueno, pues efectivamente el punto 16 hace referencia a lo que sería, pues que ante presencia supuestamente, podríamos decir, de espíritus o de seres fallecidos del otro lado, pues algunas magnitudes físicas, pues las mediciones que se hacen con aparatos estándares, pues varían, cambian, tienen alteraciones Ajá. que no son explicables por otra cosa y que coinciden pues con esa supuesta presencia. Además, luego incluso hay cosas a petición, ¿no? Que le piden que modifique y modifica. Y entonces, bueno, esto lo miden aparatos, por tanto aquí pues ni siquiera intervendría un humano, los aparatos miden, ¿no? Aquí tenemos desde Gary Schwartz, que es eh, este profesor y científico americano que ya tiene investigaciones con mediums, etcétera. Hace mediciones de los biofotones que emiten las plantas, que emiten, bueno, son fotones, se llama biofotones porque son los que emiten los seres vivos. Y Sí. entonces, bueno, Schwartz, pues en colaboración con un supuesto ángel, ¿no? Que le dice pues que entre, que salga, que pues las mediciones de biofotones pues se alteran y cogen, digamos, la secuencia en función de lo que él le pide a este ángel, ¿no? Y, bueno, y, por tanto son mediciones, digamos, objetivas, ¿no? Schwartz también documenta otras colaboraciones con espíritus que él llama colaboradores, ¿no? Con los cuales, pues eso, les pide que alteren ciertas señales pues a voluntad, ¿no? Y entonces aquí cambian las señales, ¿no? O incluso crean patrones de señales electromagnéticas, índice de reflexión del aire, sonidos subaudibles, incluso desenfoques de grabaciones de vídeo, o sea, diferentes señales físicas, ¿no? Que la miden aparatos, por tanto ahí no, digamos, nadie interviene y que, bueno, se cambian a voluntad de la interacción con estos espíritus. Otros también investigadores que además son conocidos por el desarrollo del casco de Dios, el doctor Persingen y Todd Murphy, estos también lo que hacen son eh, medir estas alteraciones en campos electromagnéticos y también sonidos, estos es por encima de la audición humana, eh, en, en, supuestas casas encantadas o en sitios donde pues había avistamiento de fantasmas o de espíritus, ¿no? Entonces, pues bueno, los aparatos pues efectivamente pues les miden unos comportamientos de las señales pues anómalos, ¿no? Claro. Cuando están allí y no cuando no están allí. Uh-huh. Eh, estas mediciones, claro, estas se han visto pues en películas, ¿no? Que bueno, pues ahí lo hacen un poco más en plan jocoso, ¿no? Como los cazafantasmas y tal. Pero bueno, hay grupos investigadores, como por ejemplo aquí en España sigue estando el grupo EPTA, que es un grupo que creó el padre Pilón y bueno, que se encargan pues
de donde pues la gente que tiene problemas en una casa con supuestas apariciones o cosas que se le mueven, poltergeist, etcétera, pues ellos usan, además de parte de mediunidad, etcétera, pues usan aparatos también pues para medir pues estas supuestas presencias, ¿no? Por tanto, bueno, está bastante extendido esto. Ajá. Luego, otro punto que yo incluyo aquí también, que es muy interesante, es el del científico ruso Korotkov, que se llama Konstantin Korotkov, que lo que hace es fotografiar el aura humana. El aura que, bueno, supuestamente pues es esa parte, ¿no?, que como esa corona y alrededor del cuerpo, ¿no?, con unos colores que ciertas personas dicen que la perciben y que, bueno, este científico ruso lo que hace es la fotografía, en base a, bueno, él dice que son unos electrones y otros neutrones que hay por ahí y tal, hace unas fotografías, pero con estas fotografías, porque dices, bueno, la fotografía, pues dirías, hombre, pues no me dice mucho. Bueno, lo importante es que este hombre hace dos cosas, sobre todo. Una es que lo usa para diagnosticar enfermedades, porque pues el aura humana, pues bueno, parece que tiene, que es esa energía o eso, ese algo que hay ahí, ¿no?, que los sanadores supuestamente es lo que, con lo cual interfieren para hacer esas curaciones, pues con reiki, imposiciones de manos, etcétera. Pues él lo usa para diagnosticar enfermedades, pero ha hecho un aparato que incluso está homologado por la FDA, que ahora está tan de moda con las vacunas, ¿no?, que si, si pues las homologa, que si no, la FDA, que es aquí como el dios, ¿no? Bueno, pues este aparato de este científico ruso lo tiene homologado por la FDA para diagnosticar enfermedades. O sea que, bueno, la FDA le está diciendo... ¿Qué argumenta? ¿Una alteración cromática, no? ¿Es lo que mide? Porque claro, según él mide electrones y fotones. ¿El color cambia cuando hay algún daño, digamos? Ajá. Claro, pero no se sabe por qué, porque dices, bueno, porque tenga ligado mal, ¿por qué aquí cambia el color, cambia la forma? No se sabe. Lo que pasa es que lo que sí que está claro es que cambia y que incluso la correlación pues está estudiada y está aprobada por la FDA como un medicamento más, ¿no? Claro. Y luego él ha hecho también pruebas, por ejemplo, que midiendo esta aura humana, cómo evoluciona cuando alguien muere. Pues una serie de personas cuando mueren, entonces ha visto que tiene una correlación la forma en que ese aura, digamos, desaparece, porque bueno, llega a desaparece cuando el hombre muere, es como si, bueno, va para el otro lado, no sé. Pues la forma en que desaparece, en que evoluciona, tiene una correlación pues muy fuerte con el modo de morir de la persona, ¿sí? Que tampoco en principio tendría una explicación lógica, pero es así. Y luego también tiene mediciones en la supuesta interacción de esta aura con otros seres humanos vivos, ¿no? Por ejemplo, o sea, un ser humano que cuando por detrás se le acerca un ser querido, su aura cambia. Su aura lo detecta, digamos. Y cuando es un ser querido especialmente, ¿eh? Si no, esa alteración no es tan fuerte. O sea que, bueno, eso se mide, ¿no? Es una medición que está ahí. Bueno, esto sería un poco este punto. Entonces, ahora pasaríamos al siguiente. Seguimos con el otro que es muy interesante, el punto 17, que son experiencias prenatales. Sí, este es, digamos, más, bueno, voy a decir más bonito porque es de niños y de cosas, pero bueno, como pruebas, tiene las pruebas ahí igual que los demás, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, hay algunos que, digamos, son más científicos, algunos temas y otros son un poco más, digamos, simpáticos, ¿no? Podríamos decir. Bueno, claro. De las experiencias prenatales es que, bueno, pues algunas personas, pero especialmente niños, pues recuerdan muchas cosas de su periodo de justo cuando van a nacer, incluso el periodo que están en el vientre de la madre, ¿no? Lo recuerdan y recuerdan, bueno, pues incluso pues cómo veían a los padres antes de que tuvieran al hijo, esos periodos de antes,
cosas de como, pues, si habían sido un aborto porque ellos habían dicho, pues, oye, no quiero nacer ahora porque no sé qué, o cómo ellos habían elegido, pactado con los padres, ¿no? Que iban a ser sus padres, o cómo algún familiar les había acompañado en ese proceso. Sí, eso es bastante frecuente de verlo en regresiones. En Sí, claro, claro. regresiones hay una parte donde van en algunas ocasiones a la panza de mamá y ahí suceden un montón de cosas, digamos. Incluso hay consultantes que tienen nociones todavía conscientes de lo que pasaba en la panza de mamá, de percibir, por ejemplo, el estado de mamá o de lo que pasaba, y a nivel álmico, cuando entran en la regresión, muchas veces, digamos, eran conscientes de lo que provocaba, por ejemplo, las palabras de uno de los familiares que sugería un aborto, o el médico que sugería un aborto, y ellos no querían y querían vivir, ¿no? Y entonces todo eso se ve muy claro, ¿no? Esto que vos comentás. Sí, sí. Aquí yo estoy hablando de las espontáneas. Claro, es verdad que con las regresiones, que es un poco de forzar, ¿no? Forzar esa situación, pues claro, efectivamente consigues toda esa parte de lo mismo que podían haber recuerdos de vidas pasadas espontáneas, pues digamos con las regresiones es como que lo fuerzas, ¿no? O te llevan allá, ¿no? Y por Sí, sí, tanto, sí, 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 sí. son digamos, complementarios. Ujú. Eh, Luego, también otra de las partes que tiene estas experiencias prenatales es, en algunas ocasiones, pues, antes de que alguien tenga un hijo, digamos que ese hijo futuro, pues, se le aparece en sueños, oye su voz, incluso se le parece físicamente y le dice algo, ¿no? Le dice algo que luego, pues, como veremos en las verosimilitudes, pues que concuerda y tal, ¿no? Estos Ujú. serían, digamos, un poco los dos aspectos. Entonces, claro, las verosimilitudes aquí lo que da más prueba es, porque si no dirías, bueno, pues no sé, es una imaginación que tiene el niño, tal, ¿no? Pero Ujú. bueno, los datos, digamos, objetivos son que los niños cuentan cosas, por ejemplo, de familiares que ellos no sabían, ¿no? A veces le dicen, pues sí, yo antes de venir estaba con un señor que me iba aconsejando, que me íbamos hablando de los padres, no sé qué, tal, y este señor era así, era así, ¿no? Entonces cuando le van diciendo, dicen, anda, pues este parece que es no sé quién, y luego le enseña la foto y dice, sí, sí, era este, ¿no? Pero que le dice el nombre, o sea, le dice cosas que dice, ¿cómo lo sabía, no? Claro, También claro. relatan a veces cosas de la vida de los padres, justo de antes de que ellos nacieran, que claro, los padres no se lo habían explicado, incluso cómo iba vestida la madre, a qué se dedicaba, ¿no? Cosas que dices, pues, ¿y este cómo lo sabía? O sea, no se le hemos contado eso, pues es una parte de mi vida, pues justo antes, bueno, de tener el niño, ¿no? Sí, Eh, sí. Luego tienen datos a veces, porque a veces ellos dicen, pues yo antes fui un aborto anterior de una amiga tuya y ahí no pudo ser y entonces luego nací en ti, no sé qué, y dice, claro, y dice, bueno, y luego dicen, anda, pues es verdad, esta amiga tuvo un aborto en esas fechas, tal, pero ¿y este cómo lo sabe? O sea, el niño, ¿cómo lo sabe eso, no? Pues sí, lo sabía, lo Ujú. sabe. Luego, claro, también hay otros casos, hay algún caso muy espectacular de, por ejemplo, uno, que es bueno, una madre que va a tener un hijo, entonces no tiene familia, tal, está en un estado americano, no tiene nadie de familia y viene una amiga a estar con ella. Viene una amiga, bueno, está con ella en el parto y esta madre muere, ¿no? Y ese niño, bueno, las madres eran compañeras de un instituto que daban clases y tal, y bueno, años más tarde ese niño, que lo adoptan los abuelos y tal, porque, bueno, la madre era una madre soltera y murió en el parto y lo adoptan los abuelos y tal, y tiempo más tarde, pues esta amiga que había estado ahí en el parto, lo tiene como alumno a este chico cuando ya es más mayor, y entonces le empieza a contar, bueno, le pide que haga una redacción de su primer recuerdo y tal, y entonces le empieza a contar, pues, el parto, pero claro, le cuenta cómo la amiga venía hacia el parto antes de que llegara. Dice, tú viniste en el coche tal,
que Qué dices, bárbaro. es verdad, yo tenía este coche, pero ya no lo tengo hace mucho tiempo, ¿no? Además, te paraste en una gasolinera, además, no sé qué te pasó en la gasolinera, tal, y luego Qué viniste aquí, bárbaro. y entonces no tenías cobertura en el móvil y tuviste que salir fuera. Dice, ostras, pues sí, sí, todo esto es así, ¿no? Y dice, pero ¿quién se lo ha podido decir? Porque es que la madre murió, además, y allí no había nadie más, ¿no? Y luego incluso le dice, y además, como tuviste que, para poder hablar con el móvil, salir fuera, y hacía frío, cogiste un jersey que había ahí abandonado y te pusiste el jersey, sé que no... Y entonces dice ya, ostras, ¿y esto cómo lo sabe? Pues dice, porque es verdad que yo cogí un jersey y porque vi que no era de nadie, tenía frío, claro, luego es verdad que me lo quedé y siempre me ha sabido mal, pero este cómo sabe, o sea, Claro, da claro, una sí, serie de sí. detalles y Es una bueno, él información, esa información muy, información. muy puntual, ¿no? Claro. Claro que dices, bueno, pues, ¿sabes? O sea, que cuando ellos cuentan cómo entran en el feto y tal, que dices, bueno, ahí no tengo ninguna prueba, pero cuando te dan estos datos, ¿no? Pues, y luego, por ejemplo, también hay una parturienta que contaba que algunos niños le orientaban en el parto, es decir, cuando ella tenía que atender a una madre, le venía una información que le decía, esta madre, cuidado que no sé qué, tienes que hacer no sé cuánto, cuidado, dice, sí, sí, y si hacía caso en esas circunstancias, pues me iba bien, ¿no? O sea Ujú. que, Pero niños bueno, niños que estaban desencarnados o niños encarnados. no, no, digamos, era el niño que iba a nacer, que estaba allí para nacer, Ah, el y mismo que, niño estaba por sí, nacer. sí, Ah, sí, claro, el alma del niño esa, sí, sí, que le está allí, inspiraba, digamos. que entran y salen, bueno, sabes aquello de que en el feto a Sí, veces sí, entran y salen sí, y sí. están, pues antes, ¿no? Justo antes de nacer, eso que te explican desde el otro lado, a veces incluso en regresiones, ¿no? Que están allí. Sí, sí, sí. Ahora entro, ahora no, ahora pues en el parto pasa esto, no sé qué. Bueno, pues esta información, pues claro, luego pasa eso, ¿no? O ellos se acuerdan o en algún caso, digamos, que se la dan, en este caso la parturienta, es como que, bueno, se la dan Qué bárbaro. bueno, pues digamos que aciertan, ¿no? Claro. Bueno, y luego también, Estos casos están en la bibliografía que está citada acá, digamos. sí, sí, hay una serie de libros específicos y bueno, luego hay casos por ahí sueltos. Hay, por ejemplo, un caso luego de actor, de gente famosa, que también está bien, porque siempre dices, hombre, ¿y esto para qué se lo van a inventar? ¿No? Y dices, bueno, Claro. porque pues hay el caso del actor Richard Dreyfuss, por ejemplo, que estaba, no sé si lo habrás oído, porque este Sí, lo sí, cuenta sí. bastante, ¿no? Que Sí, estaba sí. en desintoxicación, porque, bueno, bebía y tal, en la clínica, entonces le aparece una niña y dice, oye, que yo voy a ser tu hija y tal, pero como si sigues así no puedo nacer, o sea que a ver si te espabilas, ¿no? Y entonces él, bueno, a raíz de ahí, deja ya de beber, o sea, él lo ve como súper real, deja de beber, y entonces, bueno, pues como ya puede rehacer su vida, pues tiene una hija Ujú. y luego cuando coge la edad que se le aparece, pues bueno, pues dice que es clavada como se le apareció. Entonces, bueno, Qué es, bárbaro. es su testimonio, pero lo cierto es que le cambia la vida. O sea, si hubiera sido Claro, una cosa claro. así, ¿no? Pero bueno, a él le cambió. En Ujú. fin, bueno, y luego otros, algunos que recuerdan cosas justo cuando tenían que nacer, pero que todavía estaban arreglando cosas de la vida pasada, y que luego cuadra con el otro. Esto también hay algún caso de que dice, sí, sí, yo estaba ahí para nacer, pero mientras todavía estaba para nacer, como en la otra vida que había muerto, mi hermano de la otra vida hacía no sé qué, pues yo a la madre le decía que vigilara al hermano porque salía de fiesta y no se enteraba la madre y tal. Y luego cuando se lo dicen a la madre, dice, sí, sí, es verdad que yo no lo sabía y de repente un día me viene como que, uy, cuidado que el hermano está haciendo no sé qué, ¿no? Y resulta que sí, bueno, cosas de estas, Qué ¿no? bárbaro. Es decir, bueno, pues Muy bastantes evidencias. interesantes. Sí, muy interesantes. Bueno, Aprovecho para recordarle a las personas que están escuchando el video, tanto en vivo como bueno, en diferido después, que nosotros, si escriben, me pueden escribir a terapia de regresiones info@gmail.com o a micheli.jorge@gmail.com para que yo les envíe ya lo hemos enviado a muchas personas que me lo han pedido, pero bueno, José María tiene
un PowerPoint que me envió, donde está toda la información de cada punto, los autores, como para uno poder seguir buscando y ampliando información, ¿no? O corroborando esto que estamos contando. Sí, efectivamente. Y todos tampoco es que estén todos. O sea, No, claro. Los Hay más algunos. representativos, porque de algunos hay muchos, ¿no? Entonces, están los más representativos, pero lo que sí que es cierto es que yo lo que estoy explicando aquí son datos, digamos, científicos y estadísticos, igual que pueden haber otros, ¿eh? Igual que cuando investigan qué pasa en el planeta Marte o qué pasa, bueno, que están investigando y, bueno, pues no saben bien todo con detalle, pero están dando unos datos. Pues aquí lo mismo, yo doy datos que están en libros por científicos, pues alguno incluso premio Nobel, pues y otros científicos de universidades, investigadores, periodistas que hacen sus recopilaciones, testimonios de muchas personas, que dices, hombre, no te van a engañar todas, ¿no? O sea, No, más vale. ninguna cobra, ni ninguna, ¿sabes? Por tanto, bueno, pues todos son hechos y datos, ¿eh? Entonces luego podrás decir, o sea, podrás decir, es que la interpretación no podría ser otra, bueno, eso se puede Claro, discutir, pero lo que no se puede discutir es que esos son datos, o sea, los datos no se pueden negar, otra cosa es que no los quieras ver, pero están por ahí. supuesto. Por Y entonces, supuesto. bueno, podrás decir, hombre, es que a lo mejor hay uno un poco dudoso, bueno, pues será uno, pero si hay 200, pues con que haya uno un poco dudoso no afecta al Claro. conjunto. Y en todos los experimentos científicos, bueno, siempre hay porcentajes pues, que no son del todo válidos, que luego se ve que no habían sido hechos tan cuidadosamente, o sea, esto pasa en todas las ciencias, ¿no? Por tanto, pues esta es como una ciencia más, ¿no? Bueno, para mí es que es una ciencia. Yo he visto que aquí esto es una ciencia, esto sería como casi una carrera universitaria, ¿no? De tanto tema que hay aquí. Sí, claro. Y bueno, sí, y lo que pasa que, bueno, pues por lo que sea, está como un poco olvidada. Se ve que pues, parece que al hombre le da igual lo de la muerte, ¿no? O sea, no le importa. Entonces, bueno, está ahí. Bueno, pues el otro Yo creo punto. que hay miedo a abordarlo, ¿no? No es que no le importe, sino que hay miedo a abordarlo, el tema, y entonces, bueno, es mejor tenerlo abajo de la alfombra y no estar hurgando en eso que no puedo manejar o en eso que me da miedo, ¿no? Me parece que pasa un Sí, poco. sí, sí, en una parte de eso, sí, a nivel individual y a nivel colectivo, ¿no? Como decir, no, esto mejor no Sí, tocarlo, ¿sabes? No. sí, sí, sí. Bueno, porque además, pues bueno, a ciertos niveles ya está todo montado así, ¿no? La Ujú. sociedad de consumo, tal, lo importante es gastar, lo importante es tener cosas, ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno, sí. todo funciona así, ¿no? Entonces, bueno, pues en fin, hay temas interiores y temas más globales. El Claro. hecho es verdad que están todos los datos ahí y están pues como eh, sueltos, unos por aquí, otros por allá, ¿sabes? Desprestigiados muchas veces, pero sin razón ninguna, desprestigiado en base a dogma, ¿no? Sobre Claro. todo por algunos científicos, ¿no? Antiguamente eran más los sectores religiosos que Ujú. desprestigiaba, ¿no? Sí, Porque sí. no, yo tengo el monopolio, ¿no? El monopolio del más allá y de Dios lo tiene esta religión. Entonces, Claro. esto ya no es tan así. Y ahora son los científicos algunos que dicen, no, el monopolio de la verdad lo tengo yo, la ciencia. Y lo Claro. que yo no sepa, no existe, no se puede saber. O sea, Claro. no, o lo sé yo o no, y ese yo, bueno, pues ya vemos lo que es, porque la ciencia, pues bueno, hace lo que puede, ¿no? Y bueno, lo que puede está muy bien, pero ahí las grandes cosas no tiene respuestas prácticamente para nada. O Sí, tiene sí. teorías, más teorías de las que puedas haber, de las que pueda haber aquí. Sí, Porque, muchas veces también incluso hay lo que, digamos, una cualidad natural del ser humano que es digamos, el miedo al ataque y el miedo a la pérdida, ¿no? O sea, el miedo al ataque de lo nuevo porque no lo manejo, porque es un paradigma que desconozco y que me da miedo, y el miedo a la pérdida de lo que sí ya conozco, en lo cual ya estoy cimentado. Entonces, guay que me ponga a investigar otra cosita que me cuestione de donde yo estoy con mi andamiaje armado, porque se me puede caer todo el andamiaje, ¿no? Pero eso complica, ¿no? Pero bueno, es un mecanismo de defensa natural que tiene el sí, psiquismo, sí, que es no, la negación, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? Es así, es eso es así. así. Por eso, sobre todo, yo la utilidad máxima que le veo es a la gente que se le ha caído ya el andamiaje, o sea, que se le ha muerto un Claro, hijo, que entonces ya se le ha caído y entonces ya tiene que, ¿sabes? No se puede resistir. claro.
Bueno, pues el otro punto es el que yo llamo los milagros, ¿no? Los milagros son hechos inexplicables, que siempre va asociado, por lo menos en nuestra cultura, con temas religiosos, pero no tiene por qué. Son hechos inexplicables físicamente que van ligados o bien a personas, digamos, santos, místicos, ¿no? Gurús, gente elevada, podríamos decir, muy espiritual, o a ciertos lugares, ¿eh? Y pues algunos de ellos pues son los ligados a personas, pues la levitación, pues que, bueno, pues algunos cuando entran en este estado de éxtasis pues se levantan del suelo de manera natural, inmunidad al fuego, incorruptibilidad de los cuerpos, bilocación, o sea que están en dos sitios a la vez, se le ven dos sitios a la vez, curaciones que son de las más comunes, ¿no? Y luego ligados a lugares, por ejemplo, pues las curaciones de Lourdes, ¿no? Que ocurren en Lourdes, bueno, y no ocurren en otro sitio, por ejemplo, ¿no? O en algunas estatuas que lloran o que sacan sangre, bueno. Entonces, esto ocurre tanto, o sea, no es un monopolio de ninguna religión, o sea, ocurre en todas partes. De hecho, por ejemplo, en la India, los gurús de la India también ocurre bastante. Lo que pasa es que ellos, por ejemplo, no le dan importancia. O sea, es algo, digamos, que ellos no lo usan como para que la gente crea, ¿no? Es decir, en la religión occidental, católica, podemos decir, los milagros se han usado como para creer, ¿no? Tú has de creer porque ves, esto es un milagro, por tanto, este que te está diciendo esto tiene la sabiduría, tiene el poder, te has de creer. En cambio, los orientales, como su filosofía es compruébalo por ti mismo, o sea, tú con tu meditación conectas con Dios y tienes tu conexión con Dios y no tienes que creer tanto, sino que la sientes tú, ¿vale? Pues los milagros no los necesitan tanto como prueba, entonces no le dan esa importancia. Entonces hay poco, digamos, está poco registrado esto. Sí que hay algún científico que alguna vez, pues con algún santón de este sí que tiene, pues eso, que le hizo aparecer cosas y tal, y lo relata, pero cuando se les ha querido que se presten a experimentos y tal, no han querido, ¿no? Porque ellos han dicho, no, si esto lo hago, mira, pues como pues para dar algún regalo a la gente, para que empiecen a meditar, pero no para que tengan que creer en mí ni nada, ¿no? O sea, claro. En cambio, por tanto, esos nos serviría un poco como prueba, ¿no? Porque son gente que los ha visto, hay poca prueba, ¿no? Entonces, ¿de dónde nos vienen las pruebas? Claro, las pruebas nos vienen de la Iglesia Católica. Aquí sí que la Iglesia Católica tiene un punto a su favor, que es que, bueno, como es una concepción, o sea, una institución religiosa muy jerárquica y muy organizada, ¿eh? Eso sí que lo tiene. Entonces, claro, ellos, para admitir un milagro, pues ya lo sabes que eso tiene que pasar un proceso, ¿sabes? Como un juicio. Eso, Sí. un milagro, o sea, no lo aceptan de cualquier manera, porque ellos dicen, no, es que para una persona que sea santa lo tenemos que proclamar, o sea, tiene que tener un proceso, tiene que tener al menos 2 milagros, depende de qué época eran 4, y tienen que ser milagros acreditados. Entonces, estos milagros acreditados quiere decir que, bueno, en su tiempo incluso hacían lo que se llamaba el juicio, unos juicios con el abogado del diablo, que llaman, que es una expresión típica de tú haces abogado del diablo, quiere decir que te pones en el lugar malo, ¿no? Entonces ellos hacían un proceso donde había un abogado que defendía pues que esos hechos atribuidos a esa persona, a ese supuesto santo, eran objetivos, inexplicables, y el otro, que hacía abogado del diablo, que decía, no, este testigo está influenciado por el párroco, el otro luego se echó para atrás, esto no está bien probado, etcétera, para que realmente... Entonces, claro, es verdad que la Iglesia Católica, sus milagros, los de sus santos, los tiene muy bien catalogados. Es decir, en el Vaticano, bueno, el Vaticano tiene una web que tú puedes ver cosas, ¿no?, de los milagros, pero si quieres, con una autorización especial, si dice que es para investigar y tal, que no es aquello por curiosidad, así, pues te dejan entrar a los archivos del Vaticano y consultar hasta la última página, ¿no?, con todos los datos. Es decir, claro, está muy registrado. Claro, está la Congregación para las Causas de los Santos, ¿no? Que es algo que especialmente se dedica a la investigación de esto, ¿no? Exactamente. Entonces ahí, pues es lo que te digo, ¿no? Hay sus testigos, sus declaraciones de médicos que dicen, oiga, el médico tal está diciendo no sé qué,
hay los puntos de vista, digamos, contrarios que dicen, no, pues podría ser que esto, que no, que algunos se echan para atrás, porque dicen, no lo tenemos claro, oye, pues no lo tienen claro, ese de momento no es santo, se espera a que haga otra cosa, ¿no? Si hace otro milagro, otra cosa, pues ya veremos. Entonces ahí están muy bien documentados. Es verdad que también, claro, dirías, bueno, y a lo mejor esto que tiene que ver con la vida después de la muerte, bueno, claro, todas las personas ligadas a estos milagros, estos santos, estos místicos, ya sean orientales o ya sean occidentales, todos creen, obviamente, firmemente en la vida después de la muerte, es más, consagran su vida a esto, incluso hay los mártires que dan su vida de aquí esperando la otra vida, es decir, bueno, pues eso, el mártir que da la vida porque para él es tan superior la otra que la de aquí pues no tiene valor, ¿no? Y luego incluso muchos de estos se aparecen después, ¿no? En esos milagros pues muchas veces se aparecen, ¿no? Por tanto, bueno, pues ellos son como un testimonio vivo, ¿no? La verosimilitud, ¿por dónde viene? Bueno, viene por un lado por los numerosos testigos, ¿no? Pues hay casos de, ya digo, sobre todo los de la Iglesia Católica, que están documentados allí los testigos con nombre y apellido, ¿no? Y muchos no son religiosos, es decir, son gente que a lo mejor estaba por la calle y vio aquel santo que estaba levitando. O cuando lo ven en dos sitios a la vez, pues que dicen, no, todos estos están en un testimonio, pero gente que no tiene nada que ver, ¿sabes? Claro. Que no tiene por qué ser religiosa, que dice, yo lo vi aquí, que estaba haciendo no sé qué, y a la misma hora estaba en otro sitio, que los otros lo veían, dicen, sí, era él, porque tal, y estaba haciendo otra cosa, ¿sabes? Luego están, bueno, los testimonios de los médicos, las acreditaciones de médicos, en los milagros pues, de Lourdes, de muchos santos, ¿no? Que, bueno, pues que testimonian que esa curación no tiene explicación física, ¿no? Dicen, oiga, pues yo no hay una explicación física porque no sabemos eso cómo ha podido pasar. Incluso hay casos de regeneración de órganos, es decir, que tenía un brazo amputado y le ha vuelto a crecer el brazo, ¿no? Que dicen esto, no ha pasado nunca. Ellos dicen, es una rareza médica, no saben, no tiene explicación, ¿no? No tiene explicación. Pero coincide con la aparición de ese santo, de esa invocación. Claro, el tema es que tiene una coincidencia, no es que por sí solo se ha curado, sino que claro. Por eso se le atribuye un milagro, ¿no? Porque dicen, no, oiga, esta persona le pidió al santo este, o se le apareció, o tuvo no sé qué señal, y a raíz de ahí, justo, pum, se cura, ¿no? Luego están las pruebas materiales. Las pruebas materiales son pruebas que tú puedes verlas ahora mismo, es decir, no hace falta que te las creas de un testigo, no hace falta que te fíes de un médico, pero claro, puestos a dudar, también podemos dudar de los médicos, ¿no? Que también la medicina no es una ciencia exacta. Bueno, pues las pruebas materiales serían cosas que tú puedes seguir viendo cada día. Por ejemplo, la incorruptibilidad de ciertos cuerpos de ciertos santos, ¿no? Que esto lo ves, tú ves allí un cuerpo y lo han visto científicos y dicen, este cuerpo tiene 300 años y no tiene ningún tipo de conservación y no se corrompe. Y no sabemos por qué. Y eso es una prueba ahí palpable. No necesitas ni creértelo, no puedes tocarla. Bueno, si te dejan con el permiso adecuado, ¿no? Pero está ahí. Después, por ejemplo, también hay otro caso muy curioso que es la aparición de la Virgen en Zaitún, en Egipto, que esta es una aparición que tiene lugar en la iglesia de Santa María, en la cúpula, que esto está filmado, porque duró un mes o 2 meses. Y se aparecía allí, o sea, es una figura que se puede buscar en internet y la ves, claro, no ves exactamente si es la Virgen María o no, pero está allí en la basílica, se aparecía tal. Bueno, ya se la vieron y miles de personas musulmanas, la mayoría, porque claro, en Egipto pues hay algunos cristianos, pero la mayoría eran musulmanes. Y dicen, claro. Sí, o sea, todos lo vieron. Y incluso el Estado egipcio, claro, hizo una investigación porque iba tanta gente y además lo tienen grabado en televisión y tal, que dijeron, oiga, esto no sé. Y empezaron a mirar, se veía una señal que podía venir de un sitio tal, y no vieron nada, ¿no? Dijeron, oiga, no sé, pues no sabemos esto de dónde viene, pero es verdad que esto está allí. Bueno, luego hay el caso, por ejemplo, de la sangre de San Genaro, que es este santo italiano, que en el aniversario del santo, pues la sangre esta se licúa, pero haga frío, haga calor, se han hecho experimentos
cambiarle las condiciones y siempre se licúa igual, siempre tal. Y bueno, los científicos pues no tienen explicación, no saben por qué ocurre. Y luego otro caso también, que este tiene muchas cosas, que este me gusta aplicarlo, es el del manto de la Virgen de Guadalupe. Este que también es una prueba viviente porque está ahí. O sea, claro. Con el permiso adecuado la puedes ver. Bueno, de hecho una serie de científicos pues la han analizado con permiso del Vaticano y claro, este manto tiene muchísimas cosas. Primero ya, el tejido que tiene es un tejido de lino, que ese tejido normalmente dura unos 50 años como mucho. O sea, se han hecho réplicas iguales y más de 50 años ese lino se deshace. Bueno, pues ese lino lleva 500 años, ese manto, y está nuevo, como el primer día. Es más, incluso una vez se les cayó lejía en un lado y se regeneró solo. O sea, claro, no sabían qué hacer porque se hizo un agujero y no sabían qué hacer porque dicen, ostras, ¿ahora qué hacemos aquí con esto? Lo dejaron ahí y bueno, pues se regeneró como si no hubiera pasado nada. Luego también han visto que los colores, han analizado los colores. Bueno, esto sabéis que es el manto este, pues que el pastor que se le aparece a la Virgen y que como no tiene pruebas, pues le dice la Virgen, coge unas rosas y llévalas en este manto, se las llevas al obispo y así te creerá. Y entonces él se las lleva al obispo y al abrir el manto, las flores estas, bueno, que son unas rosas que en ese tiempo no había rosas, pero bueno, caen las flores y el manto queda con una pintura, entre comillas, una impresión de la Virgen, que es este que estamos hablando, en este manto, que era un manto de lino del que usaban los pastores en aquella época. Y bueno, pues la pintura la han analizado también y no saben qué origen tiene. O sea, no tiene un origen animal, no tiene un origen mineral, no saben esa pintura. Y luego incluso la han mirado por microscopio y han visto que la pintura no está impregnada en ninguna capa del lino, está como flotando. O sea, la pintura está ahí como flotando, no le encuentran explicación. Otra de las cosas curiosas es que bueno, hay una serie de estrellas pintadas, entre comillas, alrededor de la Virgen, y entonces se ha comprobado que esas estrellas eran las constelaciones principales, como estaban justo el día que supuestamente el pastor le da el manto a la Virgen, sí, al obispo, y cómo estaban en México, o sea, en el lugar donde se lo dio, en Guadalupe, en el sitio, bueno, o en México que se lo dio al obispo, ¿no? En ese sitio. Luego también la Virgen está embarazada en la pintura y entonces han visto que la temperatura del lienzo siempre tiene una temperatura humana, haga frío o calor, está a 37, 36 y medio siempre. Y luego se ausculta en el vientre de la Virgen, se oyen los latidos de un niño, pero como si fuera un niño. O sea, los médicos dicen, bueno, pues esto es como un niño, o sea... y esto lo han visto médicos. O sea, todas estas cosas que estamos diciendo lo han visto los científicos correspondientes. Los químicos han visto, porque aquí han visto hasta gente de la NASA. O sea, los químicos han ido a ver los colores, pues los médicos para ver esto de los latidos del niño. Luego, claro, una serie de oftalmólogos han intervenido bastante porque, claro, también han visto que la retina de los ojos de la Virgen, cuando le acercas una luz, se contrae y cuando le quitas la luz, pues se abre, como si fuera un ojo humano. O sea, los oftalmólogos dicen, bueno, pues como si fuera un ojo humano. No sabemos por qué. Y luego también, cuando han visto por microscopio los ojos de la Virgen, han visto en microscopio que tiene unas imágenes como si fuera una escena donde supuestamente el pastor le entrega el manto al obispo. O sea, se ve el obispo, se ve el niño dándole el manto, se ve una serie de personas, no se ve muy bien quiénes son, supuestamente son los que estaban con el obispo, y esto se ve en los dos ojos de la Virgen, en cada ojo, o sea, como si fueran ojos humanos, porque incluso tienen la curvatura que tendrían si fuera un ojo humano, porque el ojo humano, pues las figuras, depende en qué sitio del ojo, pues tiene una curvatura u otra, porque el ojo no es recto, es curvo. Entonces, tiene la misma curvatura como si lo estuviera viendo un ojo humano. Y en los dos ojos, además, como si lo estuvieran viendo dos ojos humanos de la misma persona. O sea, porque en los dos no lo ve exactamente igual, porque no están exactamente igualmente en el mismo sitio.
bueno, pues tienen como si fueran ojos humanos. Bueno, pues esta es una prueba que está ahí, ¿no? Quiere decir que se puede ver. O sea, que no... Claro, claro, Bueno, claro. pues este Vamos sería el al punto. otro punto, vamos. Hoy vamos bien de tiempo. Bueno, Hoy vamos bien, eh, sí. sí, sí, Vamos al último punto. sí, Recuerdo para los que están escuchando, porque han preguntado ahí en el chat, esta es la cuarta charla, ¿no?, que estamos grabando hoy. Las 3 anteriores están en el canal, que hablan de evidencias científicas y estadísticas de la supervivencia y comunicación de los seres queridos fallecidos y de la preexistencia del alma, digamos. Así que para sacarle la duda, porque preguntaban si era una charla sobre milagros. No, milagros es el punto 18 que venimos a tratar recién brevemente, pero digamos, para integrar todo hay que ver las 3 charlas anteriores. Esta es la última. Y de paso los voy invitando para que digamos, se pongan en contacto por consultas, o si quieren hacer una pregunta ahora antes de terminar, la pongan en el chat. Y la persona que está contando también unas experiencias de vidas pasadas de su hijo, me gustaría que se ponga en contacto conmigo también, al mail que nombré antes, micheli.jorge@gmail.com, como para poder conversar un poco, porque es muy interesante lo que planteaba. Así que bueno, vamos con el último punto, que es el experimento Skoll, que eso a mí también me interesa mucho y del cual no sé nada, así que vamos a ver, conversar un poquito sobre esto. sí. A ver, esto que decías de los milagros, o sea, un poco la idea es, yo he integrado todos los hechos que ayudan a la probabilidad, que refuerzan esta probabilidad de que la existencia de la vida después de la muerte, pues es un hecho. Todos los hechos. Entonces, me da igual que vengan de la religión católica, del Claro, hindú, del claro. budista, ¿sabes? Que sea un científico, que sea una cosa por casualidad, que sea una cosa del ruso que lo hace para diagnóstico de enfermedades sobre todo, pero no solo. Me da igual, son todos hechos, bueno, que veo que refuerzan esa idea de que la vida continúa y que la explicación para todos ellos de que sea así, que la vida continúa, es una explicación sencilla y que lo explica todo. Y que otras explicaciones ya tienen que ser muy rebuscadas solo para algunos puntos y no pueden explicarlo todo. O tendrían que ser tan rebuscadas y tan absurdas que no tiene sentido. Eso es como decir, no sé, ¿sabes? Pues eso, un marciano se dedica a hacer todo esto como hobby, ¿no? Es decir, pues sí, podría ser, pero no tiene mucho sentido, vamos. Pues esto es eso, ¿eh? O sea, entonces, por eso, bueno, pues los milagros es un hecho, están ahí y los milagros siempre se asocian. Bueno, nosotros los asociamos mucho por nuestra cultura, la religión católica, pero sobre todo porque los ha documentado mucho, que es un punto ahora mismo a favor de esto porque están allí, tú puedes ir al Vaticano y lo mira. Y además están hechos de manera objetiva, porque el Vaticano sí que no quiere que se le cuelen milagros, ¿no? Para decir, no, este es un santo, y luego resulte que no, lo quiere mirar bien para que diga, no, este es un santo, mire, es que fíjese, lo han visto 4 que le evitaba, ha tenido una curación que aquí 4 doctores han dicho que esto no tiene ninguna explicación lógica, 5 lo han visto en 2 sitios a la vez, cosas así que, bueno, que, ¿sabes? Que no les puedan decir, esto sí que lo tienen mucho cuidado. Entonces, Claro. Bueno, entonces el experimento Skoll es verdad, es un experimento que está ahí como escondido también, que, bueno, yo también es verdad, cuando me sale, pues digo, oye, ¿esto de dónde sale, no? Porque dices, pues no sé, tendría que estar como más, ¿no? Como Más tendría que ser más visible. conocido, sí. Claro. Pero no, pues está ahí y bueno. Bueno, el experimento Skoll consiste básicamente, quizá tiene un punto aparte porque es quizá el experimento, digamos, más grande y más continuo hecho para demostrar, entre comillas, o para dar evidencias de la vida después de la muerte, ¿no? Este es un experimento que se desarrolla durante 5 años y en más de 500 sesiones. Y aquí empiezan unos mediums que buscan un equipo y me empiezan a contactar con una serie de espíritus del otro lado que hacen como una colaboración, ¿no? Que los mismos espíritus le van diciendo quién tiene que integrar en el equipo para que aquello funcione mejor. Porque aquí todo lo que hacen, o sea,
tiempos más pretéritos, el siglo pasado, etcétera, sobre todo muchos medios cuando hacían cosas más espectaculares eran con lo que se denominaba el ectoplasma, ¿no? Que era como una sustancia que generaba el medium. Entonces, con esa sustancia es la que hacía la caja de la voz. O sea, era una sustancia que no se sabía muy bien de dónde salía, pero que te daba una consistencia física con la cual los espíritus podían interactuar, porque ellos tienen que acabar interactuando con las energías de aquí, ¿no? De este plano. Entonces, con esa especie de masa, de ese ectoplasma, pues hacían una caja de voz para que pudiera oírse la voz, o daban una forma, materializaban una forma de una persona, etcétera, etcétera. Entonces, en este supuesto, en este experimento, pues supuestamente estos espíritus, sin necesidad de ectoplasma, consiguen cosas análogas, porque dice que iban experimentando en conjunto, ¿no? Los de aquí con los espíritus de allá. Que muchos de los espíritus de allá son investigadores antiguos que habían muerto, pues esto se da mucho, ¿eh? Es decir, bueno, parece ser que es verdad que muchas de las cosas, de las habilidades, de las inclinaciones, de las aptitudes, de los gustos, de lo que tienes aquí, sigue en el otro lado, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos casos de científicos y pues que cuando están en el otro lado siguen investigando pues en cosas similares, ¿no? Por ejemplo, en este caso era cómo comunicarse mejor los de allí con los de aquí sin necesidad del ectoplasma y tal, porque bueno, el ectoplasma era un tema un poco, era delicado para el medium porque les suponía mucho esfuerzo, luego había problemas con la luz, no podían tener apenas luz porque si no les afectaba, o sea, era como muy forzado, era un tema muy forzado que al medium le daba como muchas, ¿sabes? En cambio, este método que están usando en este experimento, pues digamos es un método como más natural, más limpio, ¿no? Es decir, ellos dicen, los espíritus están diciendo que juegan con la energía, la suya, en conjunción con la de estos mediums seleccionados y con la del lugar. Parece que el lugar siempre tiene importancia, por eso los lugares luego salen por ahí, porque es un lugar sagrado, que si en este sitio ocurre un milagro, si en este sitio la montaña sagrada, bueno, pues parece que los lugares también tienen su cosa, ¿no? Su energía, su cosa. Eso también hay evidencias, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues entonces, con esta energía colaborativa consiguen una serie de cosas similares al ectoplasma. Entonces, este experimento está muy controlado porque en él intervienen pues, científicos que vienen de invitados pues, a comprobar que realmente pues, se haga de manera adecuada, o sea, que nadie, digamos, haga trampas, que todo esté controlado, que si hay poca luz pues se ponen unas bandas fluorescentes para que nadie se pueda mover, o si se mueve que se sepa, etcétera. Intervienen gente de la Universidad de Stanford, incluso científicos de la NASA también son invitados a algunas sesiones, incluso algunas también magos profesionales para que digan a ver si puede haber truco y tal. Y bueno, todos certifican pues que no ven truco posible, o sea, que lo que pasa allí, pues bueno, no saben por qué pasa, pero bueno, pues que truco desde luego pues no era posible que se hiciera. Y ellos son expertos en hacer trucos, ¿no? Por eso los invitaban. Claro. Bueno, pues ¿y qué hechos ocurren? Bueno, pues ocurren que se manifiestan espíritus que dan mensajes, pues bueno, que a los que están allí que solo sabían ellos, como si fuera un medium, ¿no? Que les dicen cosas que solo sabían ellos. Luego, pues oyen voces, oyen golpes, les cae agua, les tocan, les estiran de la ropa. Hay instrumentos musicales que suenan solos, lápiz y papel que lo dejan allí, digamos, quieto y escribe cosas solo. Hay materializaciones de personas, se materializan personas fallecidas, algunas de las cuales, pues eso, dan mensajes y tal, y bueno, alguno de los que están allí, pues dice, sí, oye, pues este es que es igual que mi padre y me dice lo mismo y bueno, incluso parece que me toca y, ¿sabes? Yo lo siento. Luego también hay materializaciones de objetos, lo que se llaman aportes, o sea, cosas que salen allí de repente y son como regalos que ellos dicen o pruebas que les dan para que vean que, bueno, que realmente allí no, digamos, eso viene de otro sitio. Entonces, pues hay muchas monedas antiguas, papel de periódicos antiguos, medallas, objetos de este tipo, tienen como cerca de 70, los tienen guardados, que, bueno, aparecen allí, aparecen y entonces todo el mundo dice, bueno, pues aquí no estaban, o sea, nadie los llevaba
Claro. Bueno, y luego incluso alguno, por ejemplo, que es un periódico antiguo, que lo analizaron y dice, sí, este está impreso con el tipo de tinta que se usaba pues en el año 1900 tal, que salió el periódico, porque es de ese día. Estaba impreso en el periódico que se usaba en esa fecha, ese rotativo, el mismo papel. Pero además resulta que el papel ese no está, porque si fuera de la época, si fuera de 1929, hay alguno, pues claro, el papel tendría su deterioro, lógico. Claro. Pues no, está nuevo. Dice, es el papel de la época, pero está nuevo. ¿Sabes? Y dicen, pues no sé de dónde ha salido. O sea, no sabemos de dónde ha salido porque aquí no estaba y todo el mundo ha comprobado que aquí no ha salido, nadie ha puesto nada, porque todos son científicos y todo, hay una serie de medidas de seguridad y aquí no se ha puesto. Pero es que además, aunque se hubiera puesto, ¿de dónde han sacado un periódico con el papel de la época que está incorrupto, como los cuerpos de los santos, ¿no? Está ahí como si fuera recién sacado de la imprenta. Bueno. Luego, otra cosa muy curiosa, que les empiezan a decir los espíritus, le dicen, ahora vamos a investigar una serie de cosas que hacen impresiones en películas vírgenes de cámaras de fotografiar. Y es como si estuvieran investigando en los dos lados, ¿no? O sea, los espíritus le dicen, ahora vamos a probar no sé qué. Entonces prueban y dicen, mira, nos ha salido, ahora vais a probar no sé cuánto. O sea, están investigando desde los dos sitios. Es decir, no es que los del otro lado ya porque están allí ya pueden hacer lo que quieran. No. Se lo tienen que trabajar, ¿no? De hecho, aquí pues parece que se lo trabajan, ¿no? Entonces, ¿qué consiguen con esto? Bueno, pues consiguen, al final, ponen cintas de cámaras de fotografiar normales, vírgenes, las ponen en cámaras cerradas, precintadas, ante notario, ante uno de allí que hace de notario, y dice, esto está aquí cerrado, no lo ha tocado nadie, y luego supuestamente el espíritu hace unas grabaciones allí y luego cogen la película y sí, efectivamente allí sale, sale, cuando la revelan, pues salen unas fotografías antiguas, sale un poema antiguo, ¿sabes? Salen cosas, ¿sabes? Que dice, ¿En qué año se hizo esto? ¿En qué año se hizo? Esto se hizo, acabó, y es una pena porque no se ha seguido bien, ¿eh? O sea, Claro, no sé, eso es la mayor pena es que no se ha seguido. Claro, estuvieron 5 años. Acabó pues hace, no sé si 20 o 30 años o... no, quizá no tanto. ¿En Estados Unidos o en Europa se hizo? No. Habían dos ingleses, eran ingleses. Estos en Inglaterra. Ajá. Es en Inglaterra. Lo que pasa que luego algunos de los experimentos los hicieron en varios sitios. Por ejemplo, los principales los hicieron en la localidad de Skull, que es una localidad inglesa. Claro. Porque los principales, el Robin Foy, era un matrimonio que eran ingleses. Estos eran los principales. El nombre del experimento es por la ciudad, digamos. Es por la ciudad de Skull, que es donde el centro, que era un sótano, que lo tenían ya acondicionado, y allí se hicieron la mayoría. Pero hicieron luego algunos fuera, como para decir, oiga, que no solamente tiene que ser aquí. Entonces hicieron algunos en Estados Unidos y hicieron algunos también en Ibiza, en España, porque ahí tenía una casa de verano uno de los que patrocinaba, y dijo, oye, pues venir a mi casa, y también pusieron las medidas de seguridad y ahí también hicieron algunos otros. Pero la mayor parte se hicieron allí en la localidad de Skol, que por eso se llama pues, el experimento Skol, ¿no? Entonces, bueno, dentro de estas películas, bueno, lo que te decía sí que es una pena que no se siguiera, porque claro, ahí se abrió un nuevo campo, que era este de la energía que llamaban creativa, o sea, sin ectoplasma. Claro. Entonces, lo que pasa es que este matrimonio después se quedó se quedó esperando, porque entonces supuestamente los espíritus le dijeron que tenían que buscar una localidad en un sitio determinado, que además ellos viven ahora por la Costa del Sol, en España, y un sitio determinado les dijeron, en esta casa es donde tenéis que montar un centro, porque aquí es donde la energía es mejor y no sé qué. Bueno, y están en que quieren comprar esa casa, están recaudando fondos, porque bueno, y está parado. La verdad es que no, pues es un tema, claro, los impulsores principales eran ellos. Ten en cuenta que aquí no cobraba nadie, es decir, es que esto, claro, es decir, aquí, en nuestro mundo ya sabes que lo que manda es el dinero. Bueno, que el dinero al final es la necesidad de la gente, porque al final, vale, la publicidad influye y tal, pero al final es la gente que dice, quiero gastar en esto, me lo quiero gastar en fútbol, pues
ya está, y no me lo quiero gastar, pues en ver si cuando me voy a morir, ¿sabes? Y bueno, pues es eso, esta gente pues digamos, los sufragaban ellos y con aportes pues de algún mecenas, pues como este de Ibiza, bueno, este era un abogado de no sé dónde que veraneaba en Ibiza, tenía una finca y los invitaba. O sea, era, digamos que sin fondos. Entonces ahora, pues los espíritus le han dicho de un lugar y tal y están recaudando y claro, les cuesta mucho para recaudar porque la verdad es que las donaciones pues no es que sean muy abultadas. Y bueno, y pues el tema está ahí. No sé si algún día se seguirá, yo espero que sí, pero está ahí. Bueno, pues en las películas incluso hay alguna, porque les dan algunos planos de alguna máquina, supuestamente, para hablar con los espíritus, dan algunos planos, y hay alguno que viene una firma que entonces la empiezan a mirar y dicen, ostras, pues esta firma coincide con la de Edison, con la de Thomas Edison, que fue uno de los que, bueno, un gran inventor, esto ya se sabe, pero él estaba desarrollando un aparato para comunicarse con los espíritus. Son uno de estos científicos, digamos, que cuando decíamos, los principales científicos han creído en estas cosas y tal, bueno, Edison era uno de ellos, es decir, una mente privilegiada que hizo muchos inventos y él, bueno, pues estaba desarrollando un aparato. Él en vida sí, él estaba desarrollando un aparato para esto. Lo que pasa es que murió y no se acabó eso. Mira. Y no se acabó. Pero aquí supuestamente les da unos planos, les da unas cosas, entonces ven la firma y lo llevan a un grafólogo y dicen, no está, pues sí, esta firma que ha quedado impresa aquí coincide con las firmas del Edison en sus escritos que tenemos, ¿no? Bueno, y otras cosas que pasan, pues es luces en el aire que se mueven al son de la música, que atraviesan incluso los cuerpos físicos, que se mueven a voluntad, se paran en la mano de las personas, incluso hacen pequeñas curaciones, es decir, cuando entran dentro de alguno de los presentes que tenía tos o que estaba resfriado y tal, pues de repente pues, se ha curado, no saben por qué, pues cuando la luz le ha entrado, se ha curado. Bueno, es decir, y todo esto lo tienen documentado, pues bueno, por eso, por sucesivos investigadores que fueron allí, el Rupert Sheldrake también estuvo, fue uno de los invitados, o sea, estuvieron varios y están documentados. Tienen un libro hecho, tienen una página web y tenían en proyecto hacer una película documental. No la han acabado todavía. Pues bueno, lo que decimos, por falta de financiación, falta de... Pero bueno, quiere decir, es quizá el experimento más grande, más metódico, más controlado y con más evidencias, ¿no?, para demostrar, entre comillas, o avalar la continuidad de la vida después de la muerte. Y bueno, con esto acabaríamos los puntos, ¿eh? Entonces... Con esto acabaríamos los puntos y la pregunta central es, desde mi punto de vista, bien, con todo esto que investigamos, ¿no?, con todo esto que investigaste vos, básicamente. Sí, pero que está ahí, o sea, no... Claro. ¿Cuál es, digamos, estadísticamente la probabilidad de que la persistencia del alma sea real o no, por tus cálculos? Hombre, por mis cálculos, claro, general de todo, digamos. Ya sabes que la probabilidad, en realidad la probabilidad no existe, porque claro, el universo, tanto para los materialistas como para los que no, los que creen que todo está, o sea, que hay una intención de un Dios, de una inteligencia superior, de un pacto de las almas, entonces ahí no hay casualidades. Y si es un científico, tampoco tendría que creer en las casualidades, porque todo obedece a leyes físicas. Obvio. Por tanto, todo está explicado. Entonces, si tú sabes todas las variables, allí no debería haber probabilidad. Lo que pasa es que no las sabes. ¿La probabilidad de dónde viene? La probabilidad para mí, ¿no?, es la cuantificación de la ignorancia humana. Es decir, como no sabes una cosa, le das una probabilidad. ¿Vale? Porque si lo supieras, entonces, cuanto más sabes de una cosa, más fina es tu probabilidad. Entonces, hay cosas que como tú no las conoces del todo, le das la probabilidad así. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuál es la probabilidad de que mañana llueva en Buenos Aires? Pues claro, tú ahora, con la información que tienes, dirás, hombre, en Buenos Aires, más o menos por la experiencia que yo tengo, llueve una vez cada 3 días y ahora el tiempo que estamos, y le darás una probabilidad. A lo mejor dirás, pues no sé, un 25%, ¿no? Claro. Pero claro, si supieras más, si fueras al Instituto Meteorológico de Argentina y dijeras, oye, déjame ver los datos, a ver cómo está, no sé qué, ostras, pues entonces ya la calcularías mejor, dirías, no, en general es un 25, pero con los datos que tengo,
es un 35, porque va a ser un poco más probable de que llueva, ¿no? Y si supieras más, porque ya te dan datos del satélite, sabes que te hace los cálculos mejor, que tienes, sabes, una estadística más grande y tal, pues lo afinarías más. Por tanto, la estadística, o sea, perdón, la probabilidad final es subjetiva, ¿no? Pero si me lo preguntas a mí, te diré, pues, entre 85 y 90%. Claro, alguien que no conozca todos los datos dirá, ostras, pues como me lo tengo que creer, porque de momento no los he visto todos, he visto algunos, pero pues no sé, le doy. Pero bueno, lo importante yo creo es que se empiece a mover esa probabilidad, porque claro, los que dicen no existe nada, no, ¿ellos qué probabilidad le dan a que no existe nada después de la muerte? ¿Qué probabilidad le pueden dar? Nadie le puede dar el 100%, porque nadie sabe nada. Vale. El 100% además no lo ¿con qué puede dar. pruebas? ¿Con qué Por eso pruebas? digo, no hay ninguna prueba. No existe nada, te dicen. Bueno, ¿en base a qué lo decís? Por eso, es decir, nadie puede decir, y el que lo diga, yo le diría que no tiene ni idea de probabilidad, no tiene ni idea de nada, porque no puede decir el 100%. Puede decir un 90%, porque él tiene un convencimiento. Entonces dice, vale, tengo un 90% de que luego no hay nada después de la muerte. Vale, igual hay un 10% que mira, no sé qué. Vale, pues entonces cuando empieza a haber hechos, su probabilidad irá cambiando seguramente. Cuando vea más hechos y más hechos, dirá, ostras, pues es verdad, ¿sabes? Esa probabilidad que a lo mejor de momento estaba solo un 10%, le irá subiendo a lo mejor un 20, un 30, un 40. Claro, y eso es muy importante, porque no es lo mismo tener un 10% que tener un 50%, aunque solo sea un 50%, claro, un cara de cruz. Claro, es muy gordo, ¿no? Decir, mira, yo he perdido a un ser querido, ¿qué pasa? No lo voy a ver más y estoy seguro al 90% que ya no lo voy a ver más y él también ha perdido su vida, ya no existe, no puede hacer nada, su vida ha desaparecido. Y eso yo lo creo en un 90%, ¿no? Pero ahora estoy viendo unos datos y ya ese 90% ya le doy un 50%. Hombre, pues, ostras, la cosa cambia. Claro. Un 50% es un cara y cruz, oye, te toca muchas veces, ¿no? No es como una lotería, sí. No, es un cara y cruz. Y cuantos más datos ves, claro, aquí cuantos más datos ves, como hay muchos, dices, ostras, pues la probabilidad va aumentando. Porque luego hay otra cosa, ¿no? Es decir, ¿cuál es la otra explicación? ¿Qué otra cosa hay que explique todos y cada uno de estos hechos de manera natural? Que no sea esto de que hay un extraterrestre que los crea todos, los fuerza a todos, pero que además sabe mucho porque te adivina cosas, como hemos visto a veces, que ni siquiera tú sabías, que solo sabía el que ha muerto. O sea, tiene que ser un extraterrestre, vamos, la leche, pero y que se dedica solo a esto, a liar a todo el mundo para qué tal. Dices, sí, podría ser, pero bueno, no tiene ningún sentido. O sea, claro, eso no tiene ningún sentido. Entonces, ¿cuál es la explicación sencilla y nada ilógica que explica todo esto? Pues eso, que simplemente cuando te mueres, tu alma, tu algo, tu conciencia no desaparece, tú estás ahí con una inteligencia. Y eso lo explica todo y lo explica perfectamente todo, todos estos hechos. Y todo lo demás es buscarle cosas muy forzadas que solo te explican una parte pequeña y que, o para explicarlo todo, son cosas totalmente absurdas. O sea, ni siquiera lo de los universos paralelos, que lo usan para explicar lo de la mecánica cuántica, dicen, no, lo usan para explicar sobre todo cómo es posible que todas las variables del universo tengan el valor exacto para que se dé la vida, cómo todas las células del cuerpo están coordinadas tal, que hay más de 3 billones, ¿cómo puede ser? Dicen, no, es que como es por probabilidad, como es por azar, pues claro, supuestamente hay millones y trillones de universos en los que pasa otra cosa y tú estás justo en el que pasa eso. ¿Vale? Y o sea, y no te crees la vida después de la muerte y te crees esta chorrada con, perdón de los científicos que la dicen, pero, o sea, múltiples universos y tú estás justo en el que toca y entonces los otros qué pasa y, o sea, no tiene mucho sentido eso, ¿no? Claro. Cuando tienes la explicación aquí más sencilla, que además, claro, dices, pero bueno, ¿y por qué no? Es decir, es que dicen, no, pero ¿por qué tiene que ser todo tan bonito, no? Y a veces me lo he preguntado, dices, ostras, pues esto es maravilloso, o sea, tú no mueres, aquí solamente te entrenas. Dices, ¿y cómo puede ser todo tan bonito y tal? Bueno, ¿y por qué no? La pregunta es, ¿y por qué no? Porque las pruebas están ahí, ¿y por qué no? ¿Y por qué tiene que ser todo malo, que esto es una cosa todo por casualidad y todo es terrible y aquí solo vienes a sufrir y todo son calamidades y todo son injusticias y todo es malo? Bueno, ¿y por qué no puede ser al revés? O sea, tanto podría ser una cosa como otra, en principio. Sí. Bueno, pues aquí hay unas pruebas a favor de la hipótesis esta. ¿Dónde están las pruebas contrarias? Y cuando las miras,
Yo las he buscado, porque yo he mirado, porque he dicho, a ver, ¿dónde están las pruebas? Porque a lo mejor me contrarrestan algunas. Y entonces la probabilidad, pues la bajo. Esto es lo que tiene que hacer un científico. Bueno, pues no he encontrado ni una sola prueba. Las únicas pruebas que te dan los del otro lado son desprestigiar las que tú tienes. Entonces, hombre, eso no vale, porque es como si yo empezara a desprestigiar, yo qué sé, a los científicos que están investigando Marte, que dijeran, no, me están engañando, todo se lo están inventando. Las supuestas imágenes de Marte, no, que esto lo hace la NASA porque le interesa. No, que estos se han puesto de acuerdo, no, que esto es un fraude porque les han engañado, no, porque lo han hecho mal la medición y esa foto seguro que era de otro sitio, seguro que es una alucinación, ¿sabes? Seguro que la máquina estaba estropeada, una interferencia. O sea, son cosas absurdas porque, ¿vale? Todos los experimentos científicos pueden tener fallos algunos. Algunos pueden ser fraudulentos incluso, o sea, yo he buscado, hay muchos experimentos científicos fraudulentos. La mayoría son, por cierto, de los medicamentos. Esto está hecho por Estados Unidos, en sus comisiones que hacen de investigación, porque ellos hacen, ¿no? Y entonces, pues dicen que hasta cerca del 25% de las investigaciones de los medicamentos tienen datos no exactos del todo. Bueno, porque hay intereses, etcétera. Es decir, bueno, pues o sea, hay campos donde hay mucho más fraude científico. Entonces, en este campo, pues es que además mucha gente de la que hay aquí es que ni cobra. O sea, son científicos que lo hacen, ¿sabes? O sea, los que cobran son pocos. Hay muchos que no cobran, que es porque, oye, tienen interés porque les ha pasado algo, como en el caso mío, a mí se ha muerto mi hijo, a partir de ahí es como una necesidad, ¿sabes? O sea, y yo lo hago aparte de mi trabajo. Y otra gente, pues porque ha descubierto algo y, oye, es un descubrimiento. Entonces, incluso ha puesto dinero, o sea, muchos han puesto ellos dinero. Ha habido casos de un banquero que luego fue medium, me parece que era polaco, no sé qué, que era un banquero conocido, y este dejó todo y se dedicó a esto, y claro, no cobraba ni nada porque tenía dinero ya de antes, pero se dedicaba a estas cosas. O sea, es que encima han puesto dinero, por tanto, ¿qué interés tienen? O sea, es que, ¿sabes? Claro. Sí. Entonces, El tema es, bueno, recordar para los que están escuchando hoy o para los que no lo han escuchado, vos te dedicas básicamente a este tema de la estadística, ¿no? Entonces, que no es que por casualidad dice, digamos, en el título evidencias científicas y estadísticas, ¿no? O sea, por eso yo te preguntaba, yo para mí digamos, el argumento central de la negación tiene que ver por algo que ya esgrimimos antes, que es básicamente porque la mente concreta no puede tramitar este tipo de cosas, porque es como, digamos, funciona básicamente parecido al método científico, ¿no? O sea, si yo no toco, veo, mido, no existe eso, ¿está? Y entonces, pero el propio cerebro trabaja de esa manera. Entonces, bueno, creo que es el único argumento que yo a alguien le diría, bueno, está bien, si es desde ahí, puede ser que vos me esgrimas, digamos, una cierta referencia que yo te... Ahora, los negacionistas, bien, ¿qué referencias, qué argumentos tienen? ¿No? O sea, ¿qué experimento vos encontraste, por ejemplo, que evidenció algo en contra? Absolutamente ninguno. Sus argumentos son desprestigiar. E incluso hay grupos organizados que desprestigian. Sobre todo, hay un dato que yo empecé a ver y luego lo tengo corroborado por otros extranjeros, que es que yo cuando buscaba algo en Wikipedia, que buscas cuando, por ejemplo, algo nuevo y dices, la primera búsqueda, pues en Wikipedia, a partir de ahí te puede dar datos y puedes encontrar más cosas. Pues claro, me encontraba que en Wikipedia todos los ponían mal. O sea, siempre empecé a ver que, oye, un medium conocido, pues siempre acababan diciendo, no, pero luego se comprobó que era fraude. No, pero luego él, cada cosa, incluso a cosas absurdas, había alguna que decía, él mismo reconoció que había engañado. Digo, hombre, ¿cómo lo va a reconocer él mismo? O sea, si engaña y luego lo reconoce. Claro. O sea, empecé a ver que casualmente, y luego científicos, ¿no? Científicos porque están diciendo, oiga, que quizá la vida no es por casualidad, ¿no? Que quizá científicos que te están diciendo que la ciencia materialista no es la única explicación, que hay cosas, también lo mismo, son desprestigiados en base a argumentos de lo más extempor, o sea, de lo más absurdos, ¿no? No, es que bueno, hay algún caso que decían, es que se entendía con la medium, o sea, no sé, cosas absurdas de un científico, vamos, antiguo, que decía, es que tenía un lío, tenía un romance con la medium. Entonces, y dices, bueno, hombre, a ver, o sea, uno puede ser, pero cuando ves que todos, claro, luego vi que
que el Víctor Zamin, que es el abogado australiano, que también recopila pruebas, pero él desde el punto de vista de como si fuera un juicio, de más allá de cualquier duda razonable. O sea, yo lo hago en base a números, porque soy ingeniero. Los abogados, como los números le dan repelús, lo hacen en base a lo que diría un juez. Que además el mundo funciona en base a lo que dicen los jueces, porque ellos no tienen la seguridad absoluta, pero dicen, más allá de cualquier duda razonable, oiga, pues si lo vieron 10 testigos, tenía las huellas, tenía un móvil, se hizo el seguro de vida, además luego salió corriendo, además luego lo ha confesado 4 veces. Vale, ahora puede decir que no, que era un clon, que se lo hicieron una trampa, podría ser, sí, un extraterrestre disfrazado, pero oiga, más allá de cualquier duda razonable, este hombre lo condenamos porque todas las pruebas hay un montón y todas apuntan. Bueno, pues él lo mira así. Pues él también te dice, bueno, esto que también hay una campaña en Wikipedia, porque sabes que Wikipedia al final se mueve por lo que escribe la gente. O sea, ellos tienen uno de base y en base a lo que dice la gente lo van modificando. Bueno, pues hay una de estas, una supuestamente, bueno, científica, digamos, negacionista, que tiene una serie de personas que se dedican a cuando hay algún científico así que sale, a que le empiecen a mandar mails a Wikipedia desprestigiándolo con cosas, pero muchas, hasta que al final, claro, Wikipedia lo va cambiando. Porque dicen, muchos usuarios me lo dicen, entonces, si lo miras esto, cualquier cosa que mires en Wikipedia de medios famosos, de científicos de los que aquí citamos, de lo que sea, de cualquier cosa, o de cualquier tema, mediunidad, xenoglosia, cualquier cosa que pongas, al final te va a poner que esto no, que no está comprobado, que los científicos se oponen, que no sé quién admitió que le engañaron, así, todo. Entonces yo creo que en el fondo de todo, lo subyacente es el miedo. El miedo que le genera a una persona la movida de paradigma o el desarmarse de la estructura que lo está sosteniendo. Entonces, y si yo me empiezo a meter un poquito en esto y empiezo a dudar, se me cae la estructura y resulta que ahora yo no creo ni en que hay ni en que no hay. Ahora tengo un problema que antes, hace un rato, no tenía, ¿no? Entonces, sí, esa es una causa. Claro, entonces, es una causa muy importante, sí. Luego también sigue habiendo la dicotomía entre ciencia y religión. Es decir, antes incluso los científicos dijeron, bueno, pues Newton era, era muy religioso Newton, pero Newton hacía sus experimentos científicos. Entonces decía aquello de que al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, yo hago mis experimentos sin base a nada espiritual. O sea, yo miro aquí la fuerza, la gravedad, hago mi fórmula y digo que esto se comporta así. Y luego yo, por otro lado, creo en Dios y hago no sé qué, ¿sabes? Pero aparte, es como aparte, ¿sabes? Entonces, claro, al final, esto que para mí es un regalo que nos hace Dios al universo, es que no, que ya te dan pruebas aquí, que no tiene por qué estar separado la ciencia de la religión, sino que, claro que no. Tú tienes aquí una serie de pruebas, una serie de hechos, ¿sabes? Que ostras, te están dando evidencias. No tienes ya que solo creerte a la religión, ¿sabes? Ni tienes que decir, no, es que la ciencia como no entra en esto, no, es que puede entrar. Pero claro, la ciencia no quiere entrar porque dice, no, esto es un campo que siempre estaba la religión. Y la religión dice, claro, no, es que a ver, tú tienes que creer porque aquí lo importante es la fe, que creas en mí y lo que yo te he dicho. Y entonces tampoco se quieren mover. Hay algunas religiones más abiertas. Hay los hindús, por ejemplo, que estos tienen algunos, por ejemplo, Yogananda, tal, que estos incluyen a Jesús. Estos, por ejemplo, ellos lo que te dicen es, experiméntalo tú. Porque claro, yo también el otro camino de esto es decir, a partir de esas evidencias, luego experimenta tú. Claro. Porque, bueno, a mí me han pasado cosas, yo no las cuento así, pero no están aquí incluidas, pero yo he tenido señales, yo he ido a mediums y me han dicho cosas pues que ellos no podían saber o casualidades que iban a pasar después y que luego pasaron, etcétera, ¿no? O he tenido conexiones que yo las he sentido, ¿no? Bueno, pues... ¿Vos no creías, antes de lo de tu hijo, no creías en nada de esto? ¿Cuál era tu concepción sobre la vida después de la muerte? Yo creía en un más allá, yo creía en el Dios católico, digamos, pero en el Dios católico, pero con algunas cosas que no me cuadraban y que entonces decía, no, eso no puede ser. Por mucho que me lo diga el Papa, o sea, que Dios a un hijo que ha sido malo lo condene para toda la eternidad, digo, esto no puede ser. O sea, porque un padre, por muy malo que sea el hijo, vale, lo castigarás mucho. ¿Cuánto? 1 mes, 2 meses, 3 años, tal, pero para toda la eternidad no le das nunca ninguna oportunidad. Digo, no, esto no puede ser. Y otras cosas así que a mí no me cuadraba, entonces esa parte, pues decía, eso no puede ser.
Dios no puede ser así, aunque me lo diga el Papa, o sea, me da igual. Porque claro, el Papa se inventó que era infalible, que esto se lo inventaron ellos. Entonces digo, a mí Jesús no me dijo que el Papa tenía que ser infalible, lo dijeron ellos. Entonces, o sea, que yo tenía mis cosas, pero yo sí que creía. Pero claro, ahora es que luego tuve evidencias. Dije, no, no, es que no solamente es creerlo. Y luego otra cosa, ¿no? Que sobre todo, que es la parte que yo ahí, digamos, ahondo mucho, que es que puedes, es decir, que puedes verla tú antes y puedes comunicarte con ese ser querido tuyo que ha fallecido. Esto es importante, ¿no? Porque los que hemos perdido a alguien tienes esa necesidad de decir, vale, yo sé que está muy bien, yo sé que ahora aquí tengo que pasar mis experiencias de vida, ostras, pero yo quiero hablar con él, porque vale, yo sé, vale, es como si mi hijo se hubiera ido a estudiar a un país extranjero, que está muy perdido por ahí, que no, que hace línea telefónica, que puede hablar muy poco, que viene muy poco. Claro, vas a buscar todas las formas de poder hablar, ¿no? Claro, tú quieres poder hablar con él, oye, ¿cómo estás? No sé qué. Entonces, esa parte que ves bueno, que es posible, pues, hombre, es muy importante, ¿no? Es muy importante y a la vez que te da pruebas, pues, digamos, estas pruebas te refuerzan en eso, ¿no? Dices, hombre, pues, yo qué sé, lo típico de las señales, ¿no? Si ves que a mucha gente le pasa, cuando a ti te pase algo dirás, ah, pues puede ser una señal, porque a todos les pasa. O incluso pedirás tus señales, porque Claro. a veces pides y te pasa, ¿no? Ujú. Si Sí, tú sí. ves que les ha pasado a otra gente, dices, y luego tú puedes experimentar, ¿no? Y como te decía, algunas religiones, esta de los hindús, dicen, experimentalo tú. Ellos te dicen, tú no tienes que creer, no solamente creer, creer está muy bien, creer. Pero el creer es un esfuerzo que tú has de hacer, que te pedimos, ¿no? No, mira, experimentalo tú, experimenta tú a Dios directamente mediante la meditación, y experimentalo entonces tú, estarás ya tan seguro, porque es verdad, la gente que experimenta estas cosas no tiene dudas. Esto no es una prueba en sí mismo, la única prueba es estadística, de decir, oiga, es verdad que la gente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, la gente que ha tenido una experiencia mística, la gente que, ¿sabes? Para él eso es súper real, más real que la Claro, realidad. claro. Todos te lo dicen, entonces no es una prueba en sí mismo, la única prueba es decir, oiga, bueno, todos te dicen lo mismo, pero hasta el punto que les cambia sus vidas, que, ¿sabes? O sea, que realmente para ellos es una verdad. Sí, sí. Bueno, pues esto te puede abrir a ese campo, que si no te quedas cerrado, porque si no te quedas aquí, se ha muerto mi hijo, ¿por qué porquería de mundo? No lo voy a ver más, él ya no puede seguir su vida, nunca jamás, ¿por qué sentido tiene todo esto? Si existe un Dios, ¿qué Dios es este que permite estas atrocidades? ¿Sabes? Bueno, estas cosas que no entiendes, ¿no? Ujú. Entonces, y que muchas veces te las tienes que creer por fe. Yo antes había cosas que me las creía por fe, por ejemplo. Había cosas que decía, pues bueno, Dios no puede ser así de malo, vale, eso estoy seguro. Ahora, por ejemplo, ¿por qué Dios permite que pasen cosas malas y tal? Pues decía, pues no lo entiendo. Digo, pero bueno, alguna razón tendrá. No sé cuál es. Y tenía que ser algo de fe, de decir, supongo que Claro. es como un padre que hace algo y no sabes por qué lo hace, pero lo hace por algo. Pero no te lo puede decir. Bueno, claro, luego ya lo entendí, que dices, no, no, es que Dios te deja, por lo que parece, por las pruebas que hay, ¿no? Que te deja que tú decidas, que tú te pones esas pruebas, que esto es solo como un campo de aprendizaje, que eres tú el que dices, no, Claro, tiene mucho quiero más probar. sentido eso. Claro, Claro. tiene un sentido total. Entonces dice, no, no, si es que eres tú el que te lo has puesto, que además no pasa nada, esto es como un videojuego, o sea, aquí si te mueres no pasa nada. Bueno, y si sufres es un entrenamiento que tienes que hacer, ¿no? Es como en el videojuego, oye, estoy sufriendo porque, lo vives, ¿no? ¿Sabes? La realidad virtual es la que dice que se parece, ¿no? Cada vez más. Ujú. Claro. Bueno, pues eso es un poco... Ujú. Bien. Vamos a ver Si un hay par alguna de pregunta, ¿no? una preguntita. Sí, hay a ver, Marian Aguilar opina esto mismo que vos estás diciendo, ¿no? Dice, en mi opinión, al final son las propias experiencias vividas, ¿está? No son necesarios muchos datos, ¿no? Y claro, lo cree el que lo vivió, el que tuvo un contacto con un familiar y el medium, por ejemplo, o a través de un medium o espontáneo, y le dio un dato determinado y era así y el medium no tenía cómo saberlo, bueno, listo, yo ahí lo creo, es mi experiencia y no necesito de más nada, ya está, ¿no? A ver, ¿quién más pregunta? Ah, Moni Alonso, ¿qué tal? Desde Tucumán. Moni, ¿cómo estás? Moni pregunta, ¿podrías preguntarle a tu anfitrión cuál es el sitio en internet sobre ese trabajo en el que participó Robert Sheldrake?
¿Sabés cuál es? ¿Te acordás? El Sheldrake, el Rupert Sheldrake. Sí. Bueno, él tiene una web, ¿eh? El Rupert Sheldrake Ah, tiene una bien. web donde allí publica una serie de sus experimentos de estos que hace de telepatía con animales, ¿sabes? En su web se pueden encontrar muchas cosas. Y luego tiene algunos libros. Yo me Ujú. parece que cito alguno. Sí, Ujú. en la bibliografía, en esa que pasé, hay Sí. algunos citados, porque él allí también cita algunos de estos experimentos que yo cito aquí y tal, él los cita también. Sí, el Saldré está muy bien, sí. Y tiene también Bien. una web, ¿eh? Aparte de los libros que tiene una web donde, porque él además quiere que la gente colabore, por ejemplo, en esto de los perros que saben cuándo el amo va a llegar a casa y tal, aparte de Ah, sí, experimentos que sí. él hace controlados, dice, no, pues que la gente me dé reportes, ¿no? Porque a veces te da algunos muy espectaculares, ¿no? Que dice, ostras, que el perro recorrió 400 kilómetros hasta un sitio que no sabía dónde era él, pues no había estado nunca. Claro, Y va al sitio exacto, ¿no? Que dices, ¿y cómo lo supo, no? claro, Etcétera. claro, claro. Muy interesante. Bueno, después no, hay agradecimientos, hay personas que cuentan un poco sus experiencias, mientras que vamos relatando todo lo que fuimos relatando en la entrevista. Y bueno, y algunos hacen alguna referencia a que esto también es siempre, digamos, se ve un patrón donde ante una pérdida las personas terminan tomando un camino de ayuda hacia otros o tienen un despertar espiritual, ¿no? Esto también es un patrón bastante común. Sí, sí, sí. Algunos hacen referencia a que han hecho una regresión, acá cuentan con Aurelio Mejía, que entre paréntesis es un buen amigo y tengo una entrevista hecha con él que también está en el canal, si la quieren ver. Este, Así que bueno, no hay otra pregunta. Después vendrán algunas preguntas a posteriori en los comentarios del video. Así que bueno, con Lo que todo sí que es esto, verdad, lo que sí que es sí, verdad, quería decirte, no, esto que dices que cuando empiezas a decir estas cosas muchas veces y con gente normal y tal, que empiezas a contar que si señales, que si... Entonces, muchos te cuentan cosas que no las habían contado porque muchas veces les da reparo o tal, y entonces te dicen, sí, yo una vez, ¿verdad? Me acuerdo cuando era joven, que no sé qué vi y tal, o sí, no sé sí, qué me pasó, o mi abuela, esto le... ¿Sabes? O eso sea que es. no es tan inusual, ¿eh? Es No, decir, no, no, no lo que es pasa tan es que inusual. No, es no es verdad que tan la gente inusual. lo tiene como muchas veces escondido, lo tiene Sí, tapado. a veces está escondido, tiene miedo. A mí me ha pasado mucho, he hecho muchas entrevistas que también están en el canal a personas que han tenido SM, experiencias cercanas a la muerte, y en general el patrón común era, no, yo esto no lo contaba o nunca lo conté porque a mí me iban a tomar por loca, porque, pero bueno, eso es muy común, ¿no? Escucharlo. Bueno, con esto creo que terminamos el trabajo. Este es el cuarto capítulo que hemos emitido. Hay mucha información. Los invito a ver los anteriores. Están todos en el canal en la parte de vivos. Están todos fueron en vivo. Y, y bueno, la verdad que me ha sorprendido con toda la investigación que has realizado. Creo que es un aporte impresionante, sobre todo para que creo que yo y vos tenemos el mismo objetivo, que es la esperanza que uno quiere darle a las personas de que la vida no termina con lo que llamamos muerte, ¿no? Entonces, creo que tenemos un objetivo mutuo y bueno, por eso nos ha juntado estas circunstancias, ¿no? Y bueno, no me queda más que agradecerte bueno, y si hay algún otro tema de investigación que hayas hecho o algo más que quieras aportar, lo seguiremos poniendo en el canal con mucho gusto. Pues muy bien, sí, Jorge, yo te lo agradezco porque es verdad que para mí pues sí que era como, bueno, y es una necesidad, ¿no? De esto de explicarlo a la gente, sobre todo, siempre te digo, mi objetivo es los que han perdido un hijo, una pareja, alguien muy querido, Claro. porque como yo lo he vivido, mi familia lo ha vivido, pues claro, es una cosa que eso te rompe la vida, ¿sabes? Y estas cosas te ayudan
mucho, ¿no? Te ayudan a seguir con eso, bueno, e incluso, pues eso, te cambian la vida, porque dices, bueno, oye, pues al final esto todo era un juego, ¿no? Al final no es tan importante, no es tan aquello tan dramático, ¿no? Sí, 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 sí. Es decir, Sí, sí, sí. vale, vas a estar un tiempo que lo vas a ver o te podrás comunicar, pero con dificultades, ¿no? Pero bueno, es un Sí, tiempo sí, es corto. un aliento para con los seres queridos que han partido previamente a nosotros y para la propia muerte también, ¿no? Es esto de desmitificar el miedo a la propia Sí, muerte, que sí, sí. muchas Hombre, para veces... enfermos también hay, claro, todas estas cosas es por lo que hacía la doctora Kubler-Ross o hacen a otros Mm, aquí, que es el acompañamiento a los, sobre todo, por ejemplo, enfermos de cáncer. Hay gente que mm, cuando coge un cáncer dice, te quedan un año de vida. Claro, esa gente también es lo mismo, le cambia la vida y dice, ostras, ¿y ahora qué? ¿Sabes? A lo claro, mejor es un padre de familia joven, ¿no? Que de repente le dicen, te queda un año de vida y de momento estás bien, pero te queda un año de vida, ¿sabes? O, bueno, a lo mejor es un año y medio, mira, con suerte, pero claro, ese también necesita un poco, ¿no? Porque si no, claro, ¿qué sentido tiene todo? Entonces, ¿no? claro, claro, claro que Es sí. decir, bueno, y yo también animaría, si alguno no lo cree, alguna vez que me dice, si tienen pruebas en contra, que las aporten, porque yo sí de bajar la probabilidad la bajo. ¿Eh? Yo esta parte la hago como científico, como ingeniero. Yo puedo tener mis creencias, ¿sabes? Y puedo tener mis sentimientos y tal, pero esa parte, esto que yo estoy aportando, intento que sea científico y estadístico. Por tanto, aquí no hay ninguna creencia. Si yo las doy, son opiniones, pero todos los datos que se están dando son hechos, no son ni siquiera teorías científicas, ni siquiera teorías científicas. Es decir, yo los experimentos que he citado de la mecánica cuántica, por ejemplo, son experimentos más que probados. Pero Ujú. la teoría, luego que si no, que si todo es energía, por ejemplo, bueno, que todo es energía, bueno, eso no está probado. Vale que por lo que parece, pues parece que cuadre, que todo es energía, que la materia no se sabe lo que es y que eso cuadra con el mundo espiritual, pero no hay, eso es una teoría científica, o la teoría de las cuerdas, es una teoría científica, hoy por hoy. Por tanto, no hace falta llegar hasta ahí. Y con lo otro tienes bastante. Por tanto, todo lo otro son hechos y datos. Entonces, oye, si hay uno que dice, yo te voy a dar hechos y datos que dicen que no, que la vida todo pues se acaba y que todo esto pues no tiene ningún fundamento o se puede explicar por otra cosa, que me diga la explicación. Claro, claro. No, que no me diga la del extraterrestre o la de la CIA, o, porque le diré que, hombre, que eso no, que sí que podría ser, ¿eh? Podría ser, porque puestos a... Un extraterrestre muy aburrido sería, con Sí, ganas de hacer todo eso, ¿no? sí, 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 la verdad, no sé. De perder el tiempo y tener no, y tanto esfuerzo, porque tendría que tener mucho conocimiento, mucho. Por eso te digo que es que, claro, como decíamos, lo único exacto, si te paras a pensar que es lo único seguro en este mundo, son las matemáticas y quizá que tú existes de alguna manera, que no sabes cómo, porque tú parece que sí que existes. Y ya está, todo lo demás, bueno, son cosas que tú a veces te crees que son así, pero que luego, bueno, luego se te demuestra muchas veces que no, y hay experimentos para demostrarte, oye, eso que era una ilusión óptica, esto era esos experimentos que se hacen, ¿no? Con el brazo, que se te lo esconden y luego te ponen uno de plástico y entonces tú lo notas, o sea, que el cuerpo muchas veces se engaña, o sea, que es que eh, no puedes estar seguro de las otras cosas, por tanto, pero igual que seguro que estás de muchas que te dicen los científicos y dices, pues será así, será que existe el planeta Neptuno, porque bueno, yo nadie lo ha visto, nadie ha estado, pero hombre, hay imágenes, hay mediciones, hay fotos, ¿no? Hay cosas, y entonces dices, bueno, Claro. pues, y cuadra con una serie de cálculos, entonces dices, bueno, pues yo me lo creo, no me ¿qué pasa? ¿Todos los científicos me están engañando? ¿Todos se han puesto de acuerdo? ¿Todos son unos influenciables? ¿O todos son fraudulentos que lo hacen por hacer un proyecto fin de carrera, una tesis, o Claro, pues claro. dices, hombre, no, habrá uno, pero los demás, o dos, los demás no, entonces yo, pues te lo crees, ¿no? Con bastante probabilidad te lo crees, pues bueno, pues esto tienes un montón de datos que yo, bueno, a mí me pasó esto, que cada vez me salían más, ¿no? Cada vez me iban saliendo uno tras otro tal, y bueno, y eso, yo recopilé todos los que, además yo tenía algún dato, digamos, que sustentaba aquello, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo algunos, si tenía duda y no encontraba nada, no lo ponía. Por ejemplo, la astrología, Ujú. hay alguna evidencia, ¿no? De la astrología, tal, pero como no he encontrado una cosa muy clara y tal, pues no la he puesto.
no hace falta, tengo aquí pruebas de sobra, ¿sabes? O sea, hay evidencias de sobra. Y hay otras claro. que no están puestas, no sé, a lo mejor algún día las pongo si encuentro más. De momento no he encontrado algo como para decir, ostras, que ha habido unos investigadores, ¿qué tal? Es que ha habido unos hechos que me han dado, no los he encontrado así. Entonces, bueno, pues simplemente esa no está puesta. Por lo tanto, las que están puestas, todas tienen datos, todas tienen experimentos, todas tienen recopilaciones, libros, periodistas, o sea, testimonios de gente, que es eso, y dicen, oye, pues si un montón de gente me dice que se le ha parecido su ser querido o su mascota se le ha parecido tal, pues hombre, y que son miles de diversas partes del mundo y que además lo hacen porque no cobran, están ahí para, ¿sabes? Todos se lo inventaron, ¿qué pasa? Todos se lo inventaron, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Para salir en Hay que un tener libro. O sea, muchas ganas, hay que tener no por tiene mucho decir. sentido. Y luego, además, Claro. que si lo compruebas tú, dices, hombre, como la probabilidad de que te hagan una señal, pues así en general es como un 30%, bueno, pues a muchos nos pasa lo de la señal. Entonces, cuando hablas, cuando empiezas a hablar, la gente te cuenta cosas. Te dice, ostras, Claro. pues mira, es verdad que a mí, ¿sabes? Me pasó tal. Unos más espectaculares y otros menos, pero, ¿sabes? Todos coinciden y además coincide en eso, ¿no? Cuando, porque estas señales, por ejemplo, las señales típicas se dan más al principio, los primeros meses, ¿no? Es como suelen darse más. Entonces, pues te coincide mucha gente que te dice, sí, sí, mira, me pasaba esto, me pasaba lo tal. Bueno, pues dices, ostras. Sí, y a veces también hay que convenir que hay señales que suceden que no las llegas a ver o no las No, interpretas no, o no, no te das porque cuenta. Claro, pues no la admites, claro, o, claro, claro. ¿sabes? Dices, no. O sea, se te enciende la tele sola y dices, va, se me ha encendido, no sé. Se te enciende otra vez, bueno, no sé, no sé, verdad. Bueno, se te pone un pájaro en el retrato de tu hijo y se queda allí, que no se va. Dices, va, pues será el pájaro que le ha dado por eso. Claro, claro. Pero claro, luego si analizas estadísticamente, dice, ¿qué probabilidad hay de que pase eso y de que pase todo junto y de que pase justo al mes de que ha muerto tu hijo, ¿sabes? Y que no solamente te pase a ti, sino que le pase esas cosas, uno le pasa con el pájaro, otro le pasa, me ha pasado con palomas, me ha pasado con ratones, o sea, a cada uno le pasa cosas parecidas y todos cuando ha muerto un familiar muy querido y siempre en los primeros meses muchas más. Entonces, ¿qué dices? ¿Todo es una casualidad? Sí, claro. O es el marciano ese que se dedica, vamos a mandarle señales, venga, a todos los que de esto les voy a dar esto. Para darles esperanza. Un tipo que está, No sé. un marciano que está encargado de dar esperanza a la gente. Sí, no, 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 O no. sea, son explicaciones que dices, no tienen ninguna lógica, no sé. Sí, Claro, claro, no, claro, claro que ¿sabes? sí. Claro que sí. Entonces, bueno, el hecho, la explicación más sencilla es esa, es decir, oiga, la vida continúa, porque además es que es eso, cuando más experimentos se hacen, se ve que la materia es que no se sabe lo que es, no es nada al final. Esto no saben lo que es, pero lo que sí que saben es que cada vez ven que es menos cosa. Cada vez van más rompiendo más partículas y cada vez se rompen más y aquello acaba en nada. O sea, ahí hay vacío, ahí no hay nada. Y entonces, dices, pues hombre, y bueno, luego, pues eso, ¿no? Que para estas partículas el tiempo no existe, saben una lo que le pasa a la otra que está a miles de kilómetros instantáneamente, o sea, cosas que dices, hombre, pues parece que este mundo no es el real, no es tan real como a mí me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y Muy por qué tenía que ser interesante. así? Es decir, es Muy que, interesante. claro, ¿Verdad? porque lo otro, ¿qué sentido tiene? Dices, que lo otro sería muy bonito, ¿no? Cuando dices, qué bonito todo, todo es amor, y cuando te mueres, no te mueres realmente, y luego puedes volver a reencarnarte, qué bonito, y no sé qué. Bueno, y lo otro que es muy feo, o sea, lo otro, todo es por casualidad. De repente se ponen de acuerdo, no sé qué, unos universos paralelos, o no sé qué historia, todos se ponen de acuerdo para hacer una vida, pero para hacerla sufrir, o sea, porque es una vida muy corta, hay enfermedades, encima la gente se matan unos a otros, ¿sabes? Sí, O sea, mira, esto me hace sí, acordar, lo que vos estás argumentando me hace acordar una vez que tuvimos una charla con alumnos del secundario para adultos donde yo a raíz, no me acuerdo ahora bien de qué tema, saqué el asunto de la probabilidad de que hubiese vida, digamos, en otro sistema solar, en otro planeta, en otro lugar, ¿no? Entonces, teníamos más o menos un 70-30 en el aula, ¿no? Un 70 que decía que no había nada y que nada, y un 30 que decía que sí, que había, ¿no? Entonces, el argumento que se me ocurrió usar a mí en el momento fue decir, bueno, ¿quiénes de estos 70
de este 70% cree que existe Dios. Creo que había un 60% que creía que existía Dios, ¿no? Entonces le digo, bueno, y díganme, ¿hablaría muy bien de un Dios creador todopoderoso que haya creado semejante bestialidad de universo para que vivamos 7.000, 8.000 millones de personas acá en este planeta nada más? ¿Sería lógico eso? Sería como que ustedes tuviesen una casa con 23 baños. ¿Para qué tenés 23 baños y somos 2 en la casa? O sea, sería ilógico, digamos, ¿no? Hablaría muy mal de la economía de Dios, creadora, ¿no? O sea, entonces, bueno, ahí tuve algunos conversos que cambiaron de opinión, ¿no? Pero es que, a ver, la propia evidencia de que salís al fondo de tu casa ahora y mirás el cielo y ves lo que ves, casi no hay forma de decir no hay vida en no puede ser que haya vida en ningún lado. Es hasta ilógico, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto sería más o menos lo mismo si lo comparamos, ¿no? Y además que obviamente hay un rastro de la creación, de la inteligencia de la creación en todas las cosas. Si uno lo mira con delicadeza, vos con solo mirar, no sé, una flor, te das cuenta que hay un rastro de creación que tiene unas cualidades, que tiene Los materialistas dicen que todo fue casualidad. Claro, hay es unos como procesos. Como lo de los 5 monos que los pones a escribir en máquinas de escribir y te hacen la Biblia. Claro, sí, con mucho tiempo sí, pero es aquel cálculo que hacía yo. Es que no da tiempo, o sea, no da tiempo porque no alcanzan los tiene que ser una probabilidad, ¿sabes? Tan difícil para hacer seres tan complicados como el cuerpo humano, como una flor, como los animales especializados y la planta, cada uno para un entorno diferente, para una función diferente. Es decir, es una casualidad que dicen, necesito trillones y trillones y trillones de años para que pudiera pasar eso. No hay tiempo suficiente, o sea, es que, ¿sabes? Es una cosa y luego, por pura lógica, es que es absurdo. Bueno, es más absurdo lo otro, la otra posición, porque si dices, no tengo pruebas ni para una cosa ni para otra, ¿cuál sería lo lógico? Ahora sin pruebas es lo que dices tú de los extraterrestres, es decir, no tengo pruebas ninguna, o sea, no tengo avistamientos, no tengo la NASA que tiene aquí una foto, no tengo nada, no tengo unas aquí esculturas antiguas que salen con una escafandra, no tengo nada, ¿no? O utensilios que se han encontrado que no correspondían con la época, no tengo ninguna prueba simplemente por lógica. Entonces, claro, dices, eso lo que dices tú, o sea, hay millones y millones y millones y millones de estrellas, de planetas y tal, y solo estamos aquí todos, ¿sabes? Aquí, y oye, que no nos podemos casi ni mover, porque esto es muy complicado para moverse, ¿sabes? Y, o sea, ¿y esto qué sentido tiene? Es que ese patrón de creación sería ridículo. O sea, sería ridículo. No, claro, sí. Semejante guarangada de universo para que... Sí, con la hipótesis que dices tú de que si existe Dios, pues menos cuadra eso, o sea. Claro. Es muy y lo ridículo. otro, bueno, lo otro es eso, es decir, todo está hecho en su justa medida para que la vida exista así, o sea, todas las fuerzas tienen sus constantes, las 30 constantes tienen los valores exactos, tienen unas propiedades físicas, todo el carbono, todo exactamente para que la vida pueda existir. Claro, porque vos podés pensar, mira, con que varíe la fuerza de la gravedad, no sé, X cantidad, saldríamos todos volando, por ejemplo, ¿no? O sea que, a ver, qué casualidad que justo tiene esa potencia, qué casualidad que equidistan los planetas, qué casualidad que, o sea, hay muchas casualidades, ¿no? Muchas casualidades. Sí, no, y luego es eso. Da a pensar como que qué bien pensado está, ¿no? Eso es lo que pensaría yo, ¿no? Qué bien claro, y luego dices, bueno, vale, y que todo fuera por casualidad, entonces salió alguna vida. Pero, ¿y hace falta la vida tan complicada como un ser humano? ¿Por qué tan complicada? O sea, porque haya vida, ya viven, ¿sabes? Unos organismos, oye, las bacterias, los organismos estos, oye, viven bien, ¿no? Es decir, ¿para qué se tuvo que complicar tanto, ¿no? Haciendo animales, este animal sabe cazar en la oscuridad porque entonces sirve para tal, se ha aclimatado al clima tal, el cuerpo humano, que fíjate qué complicado es aquí. O sea, que esto dices, ¿qué falta hacía que esto estuviera tan complicado? No, es que fue por casualidad, ¿no? Porque fueron mutando
Y claro, la mutación, ¿qué tal? Claro, nos hubiéramos quedado como amebas y listo, era mucho más Claro, fácil. esto es como el marciano, dices. Y luego es eso, que si haces cálculos es que por probabilidad así por azar no da tiempo. Si no está dirigido, ¿eh? O sea, si está dirigido, sí, esto es compatible con lo que decía Darwin, no ha habido una evolución, tal. Lo que pasa que el tema es que estaba dirigido, eso es como los campos estos mórficos que dice Saldrey, es decir, hay algo ahí por arriba que Sí, sí, coordina, igual sí, que coordina el hormiguero, que hay un sabe que está diseño, claro, hay un la diseño reina viva. inteligente por detrás. Y Claro. todo el hormiguero se organiza, no se sabe cómo, están organizados para cada uno hace su función, funciones muy complicadas, porque unos son los obreros que guían a las larvas, las otras son las que vigilan, estas son las que ordeñan a los pulgones que tienen por aquí que les dan como una especie de leche. Estas otras limpian el hormiguero, otras son las que excavan y van haciendo galerías para que si se cierra una vayan por la otra. Toda esa coordinación que de repente se muere la reina y se pierde toda. Entonces, hay una dirección, hay algo. Entonces, bueno, Claro, pues claro. la evolución es lo mismo, puede ser por mutaciones, pero están dirigidas. Si están Claro. dirigidas, sí que tiene explicación, no Sí, pasa sí, nada. O sí. sea, Ahí sí alcanza el tiempo. Sí, claro, sí. Pero la si cosa no, no, no. claro, así alcanza perfectamente el tiempo, no pasa nada. Claro, Se claro, pueden claro. hacer porque ya van dirigidas, entonces va haciendo la mutación correspondiente, la que toca, digamos, más o menos la Claro. que toca. Pero si es por azar, o sea, si es por azar, ¿por qué interés tengo yo en hacer la que va a ir bien? No, pues haré una cualquiera. Y esa cualquiera, ¿qué tendrá que ver con que luego le vaya bien a la otra? O para coagular la sangre que tienen que haber 20 o 40, no recuerdo, no sé si eran 20 o 40 proteínas a la vez. O sea, ¿cómo pasa? Se pusieron todas de acuerdo para ir evolucionando y que todas estuvieran justo para que entonces cuando estuviera la sangre ya preparada en el cuerpo humano pudieran coagular adecuadamente así, porque sí, No, todo no, un no, o no. sea, es que no tiene ningún sentido. No, Ha no, habido un converso, muchos conversos, algunos escépticos famosos, algunos que eran famosos por ser escépticos, se han convencido por eso, al final de muchos años se han convencido cuando han visto todo eso que decían, ostras, que no puede ser esto por casualidad, o sea, tiene que haber sí, sí. algo, tiene que haber, Mucho peso de claro, la evidencia, sí, 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 tiene que claro. haber una dirección, tiene que haber, no sé si es Dios o todos aquí que tenemos algo, hay, ¿sabes? Hay una inteligencia, hay una dirección en eso. Entonces sí que te lo explica todo. Sí, sí. Sí, es una asistencia externa. Es una asistencia externa que co-crea, digamos, y que Sí. ayuda en el proceso, ¿no? Bueno, vamos a dejar por hoy, José María. Nos despedimos de todos los que están escuchando, deseándoles un muy, muy buen fin de semana. Gracias por estar, gracias por querer compartir estos encuentros. Y bueno, solo agradecimientos para vos, José María, y nos despedimos y seguimos por privado un minutito nosotros. Vale, de Muchísimas acuerdo. gracias a A todos y a vos vosotros, también. a todos vosotros por escucharnos y por, bueno, por participar.